¿verdad?, tiene relación ya y comienza a verse en el levantar, en el acostar, en el diario vivir, que hay cosas que usted desconocía de su esposo o de su esposa. Y de hecho, gloria al nombre del Señor, usted se da cuenta que hay cosas, hermano, que le van incluso hasta admirar. Amén. A lo mejor roncaba y usted no lo sabía y no se lo había contado en el noviazgo. Amén. A lo mejor transpiraba mucho y no lo sabía. Gloria al nombre del Señor. A lo mejor tenía ciertas manías, gloria al nombre de Jesús, y las desconocía. Eso, hermano, ocurre porque no ha aprendido a tener esa comunicación y ese diálogo continuo. Y eso siempre se hace cuando hay una relación, hermano, mucho más cercana. Así que eso nos va a ayudar, ¿verdad?, a conocer la oración. El que Jesús nos enseña a orar va a ser una forma de conocer y proseguir en conocer a Dios siempre mucho más. Gloria a Jesús. Yo les decía, ¿verdad?, que en este llamado a aprender a orar, lo más importante, hermano, de todo, gloria al nombre del Señor, es saber escuchar su voz. Si yo les hablo en esta mañana, pero el micrófono está apagado y este lugar fuera mucho más grande, ¿usted me escucharía? No. Y si la distancia entre usted y yo fuera mayor, usted no me escucharía. ¿Qué ocurre, hermano? Cuando nosotros no oímos a la persona que habla, es difícil distinguir la voz. Amén. Si no se distingue la voz, es difícil comprender lo que se dice. Por lo tanto, la persona, ¿cómo se quedará? Sin entender, sin comprensión, ¿verdad que sí? ¿No le ha pasado a usted? ¿Usted ha visto una persona que es sordomuda? ¿Las ha visto? Que hablan con signos, ¿verdad? Por señales. Y esas personas, hermano, para poder entender, ellas no oyen. Y casi siempre, hermano, el mudo es sordo. Tiene las dos. ¿Qué pasa? ¿Le cuesta hablar? ¿Y le cuesta qué? Oír. Entonces, ¿qué hace? Por señas se comunica. Y si usted le escucha a un sordomudo intentar hablar, las palabras que transmite, hermano, están como cortadas. Amén. Y quedan un vacío, un hueco, lo que es en la voz. Por lo tanto, cuesta entenderles. Dios quiere, hermano, que nuestro sentido de la audición, gloria al nombre del Señor, para poder escuchar su voz, sea agudo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Utilizamos, ¿verdad?, el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 17, donde el Señor decía: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué hacen? Yo las conozco y me siguen. Amén. Fíjese que el Señor se presenta como pastor de pastores en ese pasaje de Juan capítulo 10, pero también vemos cómo Él dice lo primero que utiliza Jesús para el diálogo, la relación que hay, ¿verdad?, personal entre el pastor y la oveja, es que ¿qué Él hace? Mis ovejas oyen mi voz. Es decir, la oveja, hermano, tiene una relación donde ha aprendido a escuchar la voz ¿de quién? De su pastor. Amén, de Dios. Gloria a Jesús. Pero en lo secular, ¿verdad?, en la iglesia, el creyente tiene que aprender también ¿a qué? A aprender a escuchar la voz de su pastor. Gloria al nombre del Señor. Pero como estamos hablando, ¿verdad?, de la relación con Dios, tenemos que aprender, hermano, que cuando Dios, ¿verdad?, nos acercamos a Él, tenemos que aprender a reconocer su voz. Y esto me llamaba mucho la atención, porque a usted mismo, yo misma, yo creo que muchas personas nos hemos preguntado, yo no he escuchado la voz de Dios audible. A mí Dios no me ha hablado audiblemente. Yo no le he escuchado a Dios que me hable y he escuchado su voz. Pero vamos a ver en esta mañana, hermano, gloria al nombre del Señor, y voy a repasar rapidito para poder entrar a lo que me compete, porque tengo muy poquito tiempo, gloria al nombre del Señor. Y quiero que me entienda, amén. Vamos a ver, hermano, que se puede oír la voz de Dios de diferentes maneras, gloria al nombre de Jesús, y es la forma correcta para que nosotros interpretemos también el diálogo con Dios, la relación a la hora de hablar con Dios. La primera, hermano, es que cuando queremos escuchar escuchar la voz de Dios, Dios nos habla por su palabra. Indiscutiblemente será la primera forma, gloria al nombre de Jesús, para nosotros escuchar la voz de Dios, la palabra. La palabra de Dios es veraz, la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios no tiene tiempo, es Dios hablando a través de ella en el principio, ahora y en el fin, gloria al nombre del Señor. Por eso Isaías, hermano, gloria al nombre de Jesús, refiriéndose a la palabra del Señor, él dice: séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre y por siempre. La palabra de Dios no tiene tiempo de caducidad, gloria al nombre del Señor. Es por eso que la palabra siempre estará actualizada, hermano. Usted sabe que hoy día los ordenadores, a medida que va pasando el tiempo, ¿verdad?, la programación, el avance tecnológico, lo que hace es que un programa se va desfasando, es decir, necesita ser actualizado, ¿verdad que sí? Pero la palabra de Dios, hermano, siempre está actualizada, porque es para nuestro presente, fue para el pasado y siempre será para el futuro. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Por eso, ¿verdad?, nos dice el escritor de los Hebreos, porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada
de dos filos, amén, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese, hermano, que si Dios va a hablarnos a través de su palabra, el escritor de los Hebreos hace un análisis de lo que es capaz de hacer la escritura cuando Dios, ¿verdad?, nos habla a través de ella. Dice que es viva, dice que es eficaz, dice que es como espada de dos filos, gloria al nombre del Señor, que penetra hasta partir el alma, que discierne, gloria al nombre de Jesús, tuétanos, coyunturas, bendito el nombre del Señor, pensamientos e intenciones del corazón. De hecho, yo creo que a usted le ha pasado y a mí me ha pasado, que usted tiene una necesidad, ha abierto la palabra, un golpe al diccionario, ha abierto la escritura, y usted se ha dado cuenta que en la necesidad que usted tenía, Dios le ha hablado a través de la palabra. Amén. O ha venido a la iglesia con una necesidad y Dios ha venido y ¿qué ha hecho? Le ha cortado con la palabra. Y usted le ha preguntado al Señor, ¿y quién se lo contó al pastor? Nadie. Porque vamos a ver también, hermano, que una forma de las que Dios nos habla es a través de su espíritu por su palabra. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces Dios discierne los pensamientos. No necesitamos que el pastor esté contando o ande preguntando. Dios discierne lo que nosotros pensamos. Dice el salmista que antes de que esté la palabra en nuestra boca, ya Él la sabe toda. Gloria al nombre del Señor. Acuérdese que Dios es que soberano, y en su soberanía, hermano, hay atributos de Dios donde Dios conoce que todas las cosas. Bendito el nombre del Señor. Por eso que Dios no caduca, hermano, ni su palabra, porque Él es presente, Él es pasado y Él es futuro. Qué lindo nuestro Dios. Qué poder tan grande hay en el Señor y en su palabra. Bendito el nombre de Jesús. Dice también 2 de Timoteo 3, versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por Dios. Imagínese, hermano, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o a fin de que el siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Si usted, hermano, pone detalle a lo que dice, verdad, Timoteo, habla que la palabra de Dios es inspiración de Dios, no del hombre. De hecho, la Biblia ha sido inspirada por más de 40 autores a través del Espíritu Santo. Podemos ver, gloria al nombre de Jesús, que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres, hermano, de diferentes rangos sociales, culturales, educativos, gloria al nombre del Señor, y les ministró, hermano, la palabra a través de su Espíritu, y fueron inspirados por Dios para escribir. Así que cuando la palabra nos va a hablar, es inspiración divina de Dios, y Timoteo, hermano, cerciora, verdad, y dice, verdad, que es así, es inspirada por Dios, y luego nos habla de la utilidad. Fíjese que una herramienta o algo, verdad, que tiene el término de enseñar, si no es útil, no podrá enseñarnos. Pero la palabra de Dios es útil y para ello puede reprender, puede corregir, puede instruir, gloria al nombre del Señor, puede corregir. ¿Y el fin de ello para qué es, hermano? Lo leemos ahí terminando el verso 17. Para que el hombre de Dios sea que enteramente preparado. Esto es una carrera, hermano, y tenemos que estar preparados, gloria al nombre del Señor, para que y capacitados para toda buena obra. Es decir, Dios quiere, hermano, que nosotros entendamos, gloria al nombre del Señor, que la obra de Dios tiene que ser perfeccionada en nosotros. Y la palabra será una herramienta para que Dios hable a nuestras vidas y Dios trate con nosotros. ¿De qué otra forma, hermano, Dios nos habla? Lo hemos dicho ahorita, por medio de su Espíritu Santo a nuestro corazón. Yo les testificaba a los hermanos que el día que Dios habló a mi vida, hermano, yo no he escuchado la voz de Dios audible, pero sí he escuchado la voz de Dios a mi corazón a través de su Espíritu. Y esa experiencia sí la he tenido yo. Porque cuando yo, verdad, me fui cuando Dios habló a mi vida a través de su Espíritu, para que yo fuera, verdad, tuviera una relación con el pastor para matrimonio, para casarnos. Hermano, Dios me hablaba y Dios me decía que mirara atrás, que ahí estaba mi compañero. Y yo escuchaba, mira atrás, ese es tu compañero. Y incluso mencionó su nombre, se llama Gabriel. Y yo dije, wow, Dios no se equivoca. Yo miré y quien estaba atrás era Gabriel. Yo lo sabía, pero yo no quería mirar para atrás. O sea, yo estaba clara que Gabriel estaba atrás, pero yo no quería mirar. Por eso Dios me lo tuvo que repetir varias veces. Y yo entendí, hermano, que tenía que mirar para atrás. Claro, cuando miré para atrás, solo lloraba, no oraba, lloraba. Porque yo decía, Dios mío, es imposible, esto no puede ser, ayúdame, Señor. Pero escuché la voz de Dios, hermano, en mi corazón, que me decía, tu compañero está atrás, mira, se llama Gabriel. Y yo, claro, sabía que Gabriel estaba, pero como les digo, no quería mirar. Pero entendí, hermano, a través de la voz del Espíritu Santo, que Dios me ministraba y me hablaba claramente. Me pasó algo parecido, hermano, gloria al Señor,
Y fue una vez en la iglesia y fue algo muy tremendo porque había una hermana en la iglesia y he sentido, hermano, uno siente por su espíritu. Hay creyentes que tienen afectividad y que tienen deseo de recibir la palabra, pero hay creyentes que vienen siempre para sacarle la punta al lápiz. Es decir, siempre buscan ¿qué? ¿Dónde uno se equivoca? ¿Dónde las cosas están mal? ¿Qué está diciendo el pastor que no está en la escritura? Y uno tiene que tener cuidado porque la Biblia se tiene que interpretar sí de manera correcta y uno tiene que aprender a discernirla, incluso escudriñarla. Pero uno tiene que tener cuidado, hermano, porque hay cosas que el Espíritu de Dios nos las da para tratar con nosotros y con ustedes. De tal manera que si es el Espíritu, Dios no se va a equivocar. Y esa mañana, hermano, yo ministraba la palabra y esa vida, esa joven, estaba enfadada. Y mire, hermano, fue algo bien tremendo. Dios traía a mi mente y me decía, había un pasaje que yo estaba utilizando y era el pasaje de David. Y yo hablaba, ¿verdad?, que Saúl fue un desobediente. Hermano, y cuando yo veía a la joven, Dios me decía, está pensando esto. Y yo decía, Dios mío. Y yo me puse tan nerviosa que yo le decía, pero ¿cómo va a estar pensando eso? Y era una cosa, hermano, una lucha, pero sí lo estaba pensando, hermano. Cuando terminó el culto, enfadadísima, no dio pie a terminar el culto. Se fue, cogió la puerta y se largó. Enfadada, nunca más la volví a ver. Después me enteré, ¿verdad?, que no quería estar más en la iglesia. Pero como el Espíritu de Dios discernía lo que había, hermano, en su corazón y lo traía a mi mente para hacerme entender que yo no me... Porque a veces, hermano, yo no sé si usted se ha puesto a hablar con una persona y la persona no le está poniendo cuidado. O no le está poniendo cuidado y si le pone cuidado, la está mirando, pero está como diciendo, sí, Pepe, lo que me dice seguro que va a ser así. ¿Verdad que sí? Y usted está diciendo, madre mía, ¿para qué le estoy hablando? Pues en la congregación, el auditorio que uno tiene, hermano, dependiendo de la actitud con la que recibe la palabra, uno está viendo en su corazón y en su mente y en sus ojos lo que la iglesia está recibiendo. Ahora me cuesta mucho ver la carita porque la boca también dice mucho. Ahora solamente le veo los ojitos, casi no veo. Gloria al Señor. Pero cuando les puedo ver por completo, hermano, uno discierne, uno ve las caras de alegría, las caras de tristeza, las caras de rabia, las caras de irritación. Y eso es así, hermano. De hecho, es humano porque nosotros para recibir la palabra, no siempre, y todo nos pasa, no siempre la recibimos con gozo. Amén. Gloria al Señor. Nos cuesta a veces admitir lo que el Señor nos va a hablar. Pero a través del Espíritu, hermano, Dios ministrará nuestras vidas y a nuestro corazón. Y mire lo que dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 3, versos 7 al 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, verso 8, no endurezcáis el ¿qué? Vuestros corazones. Es decir, hermano, cuando el Espíritu de Dios va a hablar a nuestras vidas, lo primero que Dios va a tratar con nosotros es ¿dónde? En el corazón. Por eso, el escritor de los Hebreos nos dice, no endurezcas el ¿qué? Tu corazón. Guarda que tu corazón que no se dañe, porque ahí es donde va a sentar, hermano, gloria al nombre de Jesús, el Señor para tratar con cada uno de nosotros. En el libro de Romanos, quiero ir rapidito porque si no, no voy a terminar. Romanos capítulo 8, versos 26 y 27. De igual manera, la Escritura nos muestra, Romanos 8, 26, 27, dice la Escritura, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Fíjese, hermano, de tal manera o de igual manera el Espíritu nos ayuda en que nuestra debilidad. Y ahora nos especifica, gloria al nombre del Señor, Pablo, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, se está refiriendo a la hora de orar, a la hora de pedir, a la hora de rogar. Y mira lo que dice que hace el Espíritu. Pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros, ¿cómo? ¿De qué manera? Con gemidos indecibles. Esa es la obra del Espíritu. Dice el verso 27, mas Él escudriña los corazones. Esa es la obra del Espíritu, hermano, llegar al corazón. ¿Sabe cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por nosotros. De hecho, me encanta el pasaje de Juan capítulo 14, donde el Señor le habla a sus discípulos, ¿verdad? Hablando de que Él se iría, pero Él enviaría ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estaría con nosotros y dice algo muy maravilloso, y en nosotros. Amén. No solo con, también dice en. Gloria al nombre del Señor. Y ambas cosas, hermano, hace el Espíritu Santo. Está con nosotros y está en nosotros. Así que Él hace esa labor, gloria al nombre de Jesús, de intercesión por la iglesia. También, hermano, Dios emplea los dones del Espíritu Santo manifestados en la congregación como otro modo de hablar a su pueblo. Yo les decía, verdad, que los dones han sido dados para ser administrados de la manera correcta. Capítulo 12 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Corintios, ¿qué le dice, hermano? ¿Cómo se manifiestan los dones y cuáles son los dones? En el capítulo 14 regula, verdad, porque la iglesia de Corintio era muy dada a la manifestación de los dones.
Y hermano, ¿y Dios se puede manifestar a través de su Espíritu en la iglesia? Sí. ¿Dios va a derramar los dones? Sí. Pero ¿qué hay que hacer, hermano? Saber dejar que en esa manifestación sea Dios quien administre el don y no nosotros. Y usted me dirá, ¿cómo? Muy sencillo. Usted tiene un plato y lo va a servir y usted sabe, hermano, cómo debe de servirlo. Pero el cocinero le dio, verdad, el plato de tal manera que a usted no se le caiga o el que se lo pasa. ¿No le ha pasado que se lo pasa rápido y qué pasa? ¡Pum! Se cayó. ¿Verdad que sí? Pues Dios es el administrador. Está en usted y usted tiene que administrar, pero Dios va a ser el que va a dar. Amén. Y Él es el que tiene que impartir, gloria al nombre, a través de nosotros. Somos simplemente el instrumento. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué pasa, hermano? A veces es importante saber, gloria al nombre del Señor, que cuando los dones se manifiestan, son evaluados siempre por la congregación. Y lo dice el apóstol Pablo en el capítulo 14. De hecho, dice que examinemos los espíritus. Gloria al nombre del Señor. Hay gente que le molesta que en una manifestación, si hizo algo que no estaba bien, se le mire. Pero déjeme decirle algo, hermano, es bíblico. Porque la Biblia dice que examinemos los espíritus, gloria al nombre del Señor. Incluso cuando hay una profecía, cuando se da una profecía, ¿sabe quién tiene que examinarla? La iglesia, gloria al nombre del Señor. Por eso no es tan fácil, hermano, dejar que la manifestación de los dones, Dios nos transmita, ¿verdad? Y nos hable a través de ella, si no está, ¿qué? Operada a través de Dios. Porque si es a través de nosotros, haremos cosas que no edificarán a la iglesia. De hecho, el Señor nos habla a través de la Escritura. ¿Cómo me molesta esto, Dios mío? El Señor nos habla a través de la Escritura, gloria a Jesús, que los dones, hermano, han sido ¿para qué? Para bendición de nuestras almas. De hecho, cuando Dios manifiesta los dones es para edificar. Ningún don dado a la iglesia, hermano, es para traer confusión, para enfadar, para que la gente regañe, para que la gente pelee. Por eso, hermano, mire, déjeme decirle, a veces no hemos aprendido a conocer a Dios. Y decimos que tenemos su Espíritu en nosotros, pero no es así. Porque a veces Dios ha operado a través de nuestras vidas. Y yo le hago una pregunta. Si Dios se manifiesta a través de usted y usted hace algo a través del Espíritu y se manifiesta un don, ¿usted se puede enfadar después? ¿Puede gritar después? ¿Puede pelear con la gente después? No, hermano. Porque entonces, ¿dónde está el Señor en nosotros? ¿Qué manifestación se dio? ¿Qué tipo de presencia fue la que recibimos? ¿Qué tipo de operación, verdad, a través del Espíritu trató con nosotros? Y esas cosas, hermano, debemos de aprenderlas y de regularlas. De hecho, nosotros, la iglesia del Señor, la iglesia pentecostal, perdóneme que le diga con todo respeto, y el respeto que le tengo, y yo me incluyo dentro de la iglesia pentecostal, somos muy mal educados. Y no nos gusta, y no le estoy faltando al respeto porque yo me meto dentro de ella, yo soy también mal educada. Porque a veces, hermano, ¿sabe lo que ocurre? Que no respetamos ni las normas, ni al mismo Dios que las pone. Gloria al nombre del Señor. Acuérdese que la Biblia está llena de instrucciones y de enseñanzas para que nosotros caminemos de manera recta. Aprendamos, nos comportemos, sepamos cómo conducirnos. Mire, el Señor sacó un pueblo, hermano, al pueblo de Israel, y sacó un pueblo para transitar por en el desierto. Pero ¿cómo fue el pueblo, hermano? ¿Fue fácil? ¿Fue educado? Murmuraron, criticaron, señalaron, blasfemaron, adoraron a un Dios que no era Dios. O sea, idolatraron, gloria al nombre del Señor. Y finalmente, hermano, Moisés, que merecía entrar en la tierra, no entró. Yo siempre eso he dicho, qué barbaridad. Un pueblo rebelde y quien se lleva la corona para no entrar es él. Y mire, hermano, es tremendo. Simplemente porque hizo algo que a Dios no le agradó. Y usted dirá, ¿por qué el Señor hizo eso? Bueno, Él es soberano. Y aún Moisés, hermano, aún Moisés tuvo que aprender a altercar con una iglesia, con un pueblo que no conocía a Dios. No conocía a Dios. El pueblo de Israel salió, hermano, y no conocía a Dios. De hecho, las maravillas, los portentos, las señales y los milagros que Dios permitió a aquel pueblo era para que Dios se les revelara a ellos, porque no entendían por palabra. Y cuando el hombre no entiende por palabra, ¿qué hace Dios? Manifiesta su espíritu y su poder. Y las maravillas de Dios, los dones de Dios, el poder de Dios se manifiesta para que la gente entienda. Por eso Pablo lo habla, hermano, en el capítulo 14, que la iglesia tiene que entender la manifestación del espíritu, pero a los de afuera, ¿qué le parece? Locura. No lo entienden, hermano. Gloria al nombre del Señor. Mire, ayer en el culto de los jóvenes, ¿verdad? Me maravilló porque repartimos, gloria al nombre de Jesús, un pensamiento para cada uno. Hicimos un coloquio. Y a un joven específico le tocó una palabra. Y él, hermano, él decía y testificaba, yo no lo puedo creer. ¿Cómo esto me ha tocado tanto? Porque le tocó, hermano, el verso, ¿verdad? Del capítulo 13 del libro de Romanos, el verso 7. Todo lo puede, todo lo cree. Le tocó todo lo cree. Y él decía, pero si yo soy incrédulo, si yo hay cosas que no creo.
Hermano, y Dios comenzó a tratar con esa vida. Para que usted se dé cuenta, hermano, que a veces estamos en la iglesia y decimos que hemos creído a Dios, pero cuando Dios nos pide algo para que le creamos, ¿qué ocurre? No le creemos. De hecho, lo que está ocurriendo actualmente es para que le creamos a Dios, para que entendamos que Dios está en su trono sentado y que las cosas que están aconteciendo es para que la iglesia se discipline porque hay un cielo que heredar. La iglesia ha vivido muy indisciplinada, hermano, sin oración, sin ayuno, sin vigilia. No le gusta la asistencia a la iglesia, no le gusta buscar a Dios, no le gusta entrar en la presencia del Señor. Vivimos muy atareados en nuestra conducta, hermanos, diaria, de la rutina de trabajar. Y le digo una cosa, hermano, Dios nos paralizó, Dios detuvo el tiempo para la iglesia. ¿Sabe para qué? Para que nos encontremos con el Espíritu de Dios y para que el Espíritu de Dios tratara con nosotros personalmente. Para que cada uno en su hogar fuera el sacerdote de su casa y pudiera gobernar su casa, hermano, ministrándole a sus hijos, ministrándole a la iglesia. A nosotros nos tocó desde casa ministrarle a la iglesia, gloria al nombre del Señor. Pero para eso Dios, hermano, gloria al nombre de Jesús, ha derramado su espíritu, bendito el nombre del Señor, y sus dones para trabajar, hermano, gloria al nombre del Señor en nosotros. Otra forma, hermano, importante, gloria al nombre del Señor, que Dios, hermano, nos va a hablar. Dice la Escritura que la paz de Dios es otra forma, ¿verdad?, en la cual Dios nos puede hablar. Él nos habla a través de su paz, que es inconfundible. ¿Usted no le ha pedido algo al Señor y ha sentido paz? Y usted, hermano, estaba en zozobra, estaba desesperado, estaba que no sabía para dónde ir, estaba angustiado, pero fue a la presencia de Dios, oró, y el Espíritu de Dios descendió, hermano, y la paz de Dios fue sobre usted, que usted diga, se fue todito. Eso es una forma que Dios le habla, hermano, porque cuando Dios pone su paz en nosotros, que sobrepasa, dice la Escritura, todo entendimiento, en medio de la zozobra, de la angustia, Dios nos hace entender que Él está ahí. Y Dios nos ministra a través de esa paz. Gloria al Señor. Colosenses 3:15, que gobiernen en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos. Filipenses 4:7, la paz de Dios, que le he dicho que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Otro medio también es que Dios nos habla a través de las circunstancias. Mire, hermano, hay circunstancias en la vida que son para que Dios nos ministre, para que Dios nos hable. Y hay un pasaje, gloria al nombre del Señor, en la Escritura, que es en el libro de los Hechos, capítulo 18, versos 1 al 3, donde hay una relación, gloria al nombre de Jesús, donde Pablo, hermano, gloria al nombre de Cristo, se encuentra con Aquila y Priscila. El trabajo que realizaban Aquila y Priscila eran tejoneros, hacían tiendas, gloria al nombre del Señor. Y en ese trabajo que ellos realizaban, ellos, gloria al nombre de Jesús, se dan cuenta que Pablo, hermano, también tenía el mismo trabajo, había una misma relación. Y ese encuentro, gloria al nombre de Cristo, hace que ellos, hermano, trabajen simultáneamente y se entiendan y se desarrolle una relación como personal y espiritual. De hecho, gloria al nombre de Cristo, ellos también trabajaron con el apóstol. Así que Dios permite las circunstancias. Mira, a veces el matrimonio, ¿verdad? Richard con su esposa, ellos viven en Madrid, pero en medio de la cuarentena se congregaron con la iglesia de Burgos. Amén. Fue curioso, hermano. Y a través de la iglesia de Burgos, ellos mantuvieron en la cuarentena, hermano, escuchando palabra de Dios, pero vivían en Madrid. Pero las propias circunstancias que escucharan, verdad, la palabra en Burgos, les permite que hoy puedan estar aquí. Amén, porque ellos viven en Madrid. O sea que Dios permite las circunstancias como Él quiere, hermano, para tratar con nosotros y que el Espíritu de Dios obre como Él quiera. Amén. De hecho, hemos visto personas, gloria al nombre del Señor. Me pasaba con una hermana que llevaba años aquí y me dice, pero pastora, yo nunca sabía que había una obra de AMIP en Madrid. Pues hermana, lo había. Usted preguntó. Yo no lo sabía. Pues lo había. Pues ahora me entero. Pues hubiera preguntado antes. Gloria al Señor. Pero hermano, hay circunstancias que Dios las permite en nuestras vidas. Amén. En el trabajo, en lo secular, en la familia, con los hijos, en el matrimonio. Para Dios, gloria al nombre de Jesús, hablar y ministrar a nuestras vidas. También, hermano, la importancia, Dios nos va a hablar, ¿verdad?, de la importancia a través de una vida guiada por Dios. Vimos diferentes ejemplos el día viernes. El primero, gloria al nombre del Señor, es Abraham. Cómo Dios le ayuda, ¿verdad? Y él oye la voz de Dios. Y sin vacilación, ¿qué hace Abraham, hermano? Salió de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le mostraría, que no le había mostrado. Gloria al nombre del Señor. Pero Abraham, ¿qué hizo, hermano?
escuchó a Dios y fue guiado por Dios. Bendito el nombre del Señor. También vimos a Elías, como verdad, en una reunión de 850 profetas falsos en el monte Carmelo, el plan no fue de Elías, hermanos, sino de Dios. Luego de juntarlos, preparó el altar, tanto como la ofrenda para Jehová. Esta fue la oración del profeta. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y mira lo que dice Elías: y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Por qué, hermano? Porque era Jehová quien lo guió para hacerlo. ¿Usted se cree que me iba a presentar, hermano, yo y me voy a ir a la iglesia católica y bajar todos los dioses? Si Jehová no me manda, yo no voy. Y vamos a quemarlos ahora todos. Mire, mi hermano, si el Espíritu de Dios no me guía y me dice Laura ve, yo no voy. Mire, en Puerto Rico, hermano, había un predicador. Puerto Rico ha dado muchos predicadores y muy hermosos y gente usada por Dios, hombres de Dios. Y había un predicador, gloria al nombre, él se llamaba hermano Geñito. Y él predicaba en la radio. Y Geñito, hermano, ¿sabe lo que iba? Se iba a la puerta de la iglesia católica. Y le decía al cura: hijo del diablo, te va a llevar. Y así se lo decía, hermano. Y saquen la Virgen, saquen no sé qué. Hermano, yo le funcionaba ese mensaje. Geñito siempre predicó así, contra la iglesia católica, contra la idolatría. Porque, hermano, él le predicaba, pero déjeme decirle, el pueblo escuchaba. Y mucha gente se convirtió con ese mensaje, gloria al nombre del Señor. Pero, hermano, hay que estar muy ungido como Geñito para ir a decirle al cura: hijo del diablo, el diablo te va a llevar. Hay que estar ungido y Jehová te tiene que mandar. Y decirle: por mandato de Jehová estoy aquí. Porque si no es por mandato de Jehová, hermano, ¿quién se presenta a decirle al cura: eres un hijo del diablo? Nadie. Pero no me voy más lejos. Decirle a un familiar: el diablo te va a llevar si no te arrepientes. No hay amén, ¿eh? No hay amén. No hay amén. El diablo te va a llevar si no te arrepientes. ¿Quién se lo dice a la familia? No, que la quiero mucho, pobrecito mío, no se lo va a llevar el diablo. No, hermano, si no se arrepiente, la Biblia dice para dónde va. A un lugar de condenación más bonito. Más bonito. A un lugar de condenación más bonito se lo pongo. Para que no se lo diga tan feo. A un lugar de condenación, pero hermano, es el infierno igual. Amén, gloria al nombre del Señor. Entonces, hay cosas que Dios, hermano, nos va a guiar para que nosotros, ¿verdad?, a través de su palabra las hagamos. Y no hay cosa más maravillosa que ser guiados por Dios. Ahora, hermano, le hago una pregunta. ¿Qué es lo más difícil de oír la voz de Dios? La parte más difícil, y hágasela usted también la pregunta, de oír la voz de Dios es el hecho de que toma tiempo discernir su voz y se requiere además un corazón como humilde. De hecho, hermano, en la oración, si no hay humildad y sinceridad delante de Dios, difícil Dios podrá hablarnos y nunca escucharemos su voz. Porque si yo voy a usted de forma altanera, ¿usted me va a escuchar? Me coge camino y se larga. Si yo voy a usted de forma prepotente y me voy de forma irada y me voy de mala forma, ¿usted me quiere escuchar? No, hermano. Usted coge, pies en polvorosa y dice: ahí te quedas, amiga. Pero si yo voy a usted de forma educada, decente, correcta, ¿usted qué me va a decir? Pastora, hábleme. Venga, que yo la voy a escuchar y va a discernir lo que yo le quiero hablar, ¿verdad que sí? Así es Dios, hermano. Nos humillamos ante su presencia, nos postramos, reconocemos nuestra condición, pedimos perdón si hemos pecado, gloria al nombre del Señor, para que Dios, ¿qué haga? Venga y escuche esa oración. Así que es importante, gloria al nombre de Jesús, para poder escuchar la voz de Dios, hermano, humillarnos ante su presencia. En el libro de Jeremías, capítulo 29, del 12 al 13 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen como de todo corazón. Gloria al nombre del Señor. Y en 2 de Crónicas 7:14, muy importante, hermano: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Y mire, ¿y después qué? Y oraren. ¿Qué hay que hacer primero? Humillarse. Invocar el nombre del Señor. ¿Y después qué? Empezaremos a orar. Y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que encontramos, gloria al nombre del Señor, que es conveniente, hermano, entender que la humillación para poder entrar en ese diálogo con el Señor es necesaria para que Dios nos escuche y nosotros, importante, podamos escuchar la voz de Dios. Mira, hermano, la oración en la vida del maestro de maestros. ¿Quién es el maestro de maestros? Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Cuando de orar se trata, el discípulo que se encontraba más cerca de Jesús escuchó su oración y pidió que se le enseñara a orar. No solo a él, sino a todos. Vamos al capítulo 11, verso 1 del Evangelio de Lucas, donde estaba la base, ¿verdad?, de la enseñanza.
Acuérdese que es un estudio de escuela dominical y en la escuela dominical paseamos por la Biblia. Amén, hay que buscar en la Escritura. Mire, hermano, leemos de nuevo el versículo. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a qué, a orar, como también Jesús enseñó a sus discípulos. Juan enseñó a sus discípulos, gloria al Señor. Mire, cuando de orar se trata, el discípulo que se encontraba más cerca de Jesús escuchó su oración y pidió que se le enseñara a qué, a orar. No solo a él, sino a quién le pidió, a todos. Él fue más atrevido. Él le dijo, no solamente a mí, sino a los que están aquí también. Amén, gloria al nombre del Señor. Y mire, y escuchó su oración y pidió que se les enseñara a orar, no solo a él, sino a todos. Y teniendo el maestro de la oración por excelencia a su lado, en aquel momento, aprovechó la oportunidad que tenía ante sí. Nosotros hoy, hermano, disfrutamos de un privilegio que no es menos glorioso. Tener en nosotros al Consolador, al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo, hermano. No estamos huérfanos. Me encanta, vuelvo a repetir en esta mañana el pasaje de Juan capítulo 14. No os dejaré solos, no os dejaré huérfanos. Usted sabe que el sentido lo diré, a ver si consigo la palabra. Cuando una persona es huérfana está como orfandad, gracias. Mire, hermano, cuando usted no tiene padre y no tiene madre, está solo en la vida, no tiene a nadie. De hecho, ni hermanos, porque no sabe cuál es qué, su descendencia. El Señor nos dejó para que nosotros entendiéramos que el Espíritu Santo estaría con nosotros y no nos dejaría como en ningún momento. Mira, mientras el Señor caminó con sus discípulos durante su ministerio los 3 años, sus discípulos, ¿cómo se sintieron? Acompañados, ¿verdad? Tenían al Maestro al lado. Pero usted y yo no estamos solos, hermano. Cuando nosotros nos convertimos, dice el apóstol Pablo, que Él nos selló con su Espíritu. Eso es lo primero. Y después Dios, ¿qué hizo? Nos llenó con su Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice Juan hablando que está con nosotros y en nosotros. La iglesia, hermano, ahora tiene que estar rogando y clamando al Padre para que el Señor lo llene de su Espíritu Santo. Y todas estas cosas que estamos mencionando en esta mañana, hermanos, sean una herramienta para que nosotros la utilicemos, para que pueda ser de bendición para nuestras vidas, para que podamos, hermano, escuchar más fácil la voz de Dios y ser guiados por su Espíritu sin que nada ni nadie nos engañe. Bendito el nombre del Señor. Y mire, hermano, gloria al nombre de Jesús. Vemos, y vamos a ir a Juan capítulo 14, Juan 14, versos 16 y 17. En cuanto a ese sentido del Espíritu Santo en medio de nosotros, gloria al nombre del Señor, y en nosotros, para que nosotros sepamos que Él está ahí, hermano. Y cómo nos lleva, ¿verdad?, al camino de la oración y a la conducta correcta cuando tenemos que orar. Juan 14, 16 y 17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. Y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará ¿qué? En vosotros. Vemos, gloria al nombre del Señor, hermano, y podemos apreciar en los versos que leímos, ¿verdad?, de Lucas capítulo 11, que se puede apreciar que uno de sus discípulos, después de observar y escuchar al maestro orando, quedó como impresionado por la manera de las oraciones de nuestro Señor y por su forma de orar. Y solicitó a Jesús que se le enseñara a orar. Mire lo que dice, aconteció que estaba Jesús ¿cómo? Orando en su lugar. Y cuando terminó, es decir, estaba siendo ¿qué? Observado. Le estaban mirando, porque hermano, gloria al nombre del Señor. Usted sabe que cuando uno ora, la gente observa. Cuando uno busca a Dios, la gente lo sabe. Amén. No somos cristianos, usted sabe, de disfrazaditos. Amén. Somos cristianos genuinos, que la gente sabe lo que somos. Vamos al trabajo y nos identificamos como cristianos, ¿verdad que sí? Usted va al trabajo y no le ha dicho a nadie que es pentecostal, porque tiene vergüenza. Santo. Para que le llamen loco. Mire, yo recuerdo, hermano, cuando yo viví en Puerto Rico, todo el mundo era loco. Todo el mundo era loco. Porque a los pentecostales le llamaban locos, pero nadie se ofendía. Ahí van los locos. No importaba, hermano. Llegaron los locos, no pasaba nada. Porque la gente entendía que el que le llamaran uno loco era que uno, hermano, gustaba de Dios. Amaba al Señor, estaba cerca de Dios. Y de hecho, hermano, bendita locura. Aquel que ha entendido que Dios es su Salvador y su Señor, amén, y gobierna su vida. Gloria al nombre de Jesús. Pero hermano, llamaban loco a todo el mundo lo llamaban loco, gloria al nombre del Señor. Así que encontramos, hermano, que esta persona se fija y entonces
a la hora de fijarse, ¿qué quiere? Imitar. Pero tiene un buen imitador. ¿Quién es el imitador? Cristo. De hecho, hermano, nosotros muchas veces fracasamos en nuestra vida espiritual porque queremos imitar mucho al hombre. Pero Dios nos ha dicho claramente que el ejemplo supremo de imitación, ¿quién es? Jesús de Nazaret. Puestos los ojos en Jesús. Y para que nosotros entendamos quién es el que nos salvó, dice Pablo hablando en Filipenses, el autor y consumador ¿de qué? De la fe. Es decir, su fe no está basada en mí, no está basada en el pastor Gabriel, no está basada en su esposo porque ora y ama a Dios, no está basada en su esposa porque busca la presencia del Señor. ¿En qué está basada? En Jesús de Nazaret. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El ejemplo supremo de imitación, hermano. Por esto este personaje cuando vio, hermano, ¿qué dijo? Espérate, hay un ejemplo claro, yo necesito que Él sea el que me enseñe. Gloria al nombre del Señor. Y Jesús, hermano, gloria al nombre de Cristo, muestra, verdad, la forma de cómo hacerlo. En esa petición, gloria al nombre del Señor, ante aquel discípulo, mira, Cristo les enseñó una oración con una fórmula muy parecida a la que había dado antes de su sermón del monte. Hay algunas palabras diferentes en el Padre Nuestro en Mateo y en Lucas, pero no son de gran importancia. En nuestras peticiones por el prójimo y por nosotros mismos, vamos a nuestro Padre Celestial, confiando en su poder y bondad. Y toda nuestra lección con sus respectivas clases se basa en una oración que Jesús les enseñó a sus discípulos. Vamos a ver, gloria al nombre del Señor, la ilustración de la vida de oración de Jesús, hermano. En Jesús podemos encontrar grandes y valiosas verdades, siguiendo la ruta de la vida de la oración que Él llevó durante el tiempo que estuvo en la tierra. Jesús siempre oraba, hermano. Jesús no vino aquí a hacer un cuento. Jesús siempre oraba. Amén. Y le gusta que la iglesia, lo dice bajito, le gusta que la iglesia ore. Hay que orar, hermano. Ahora más que nunca hay que orar, hay que buscar la presencia del Señor, hay que intimidar con Dios, hay que tener comunión con Dios, hay que tener una relación con Dios. ¿Usted sabe por qué la gente se descarría, hermano? Se lo diré sencillamente. Sí, hermano, porque no conoció a Dios. No llegaron a conocer. Mire, camino de Emaús, habían 2 discípulos que hablaban de cómo el Espíritu de Dios y cómo había sido la experiencia, pero ¿sabe una cosa? Jesús estaba en medio de ellos y no lo conocieron. Mire, Jesús entró donde sus discípulos, les presentó el qué, sus heridas, y Felipe dudó. ¿Qué le tuvo que decir el Señor a Felipe? ¿Qué le dijo? Dígalo alto. Mete el dedo en la llaga. Y Jesús había caminado con ellos, comía con ellos, dormía con ellos. Orar no tanto, porque a los discípulos no les gustaba mucho orar. Le pasa como a nosotros. ¿Verdad que sí? De hecho, hermano, en el momento culminante de Cristo, ¿verdad?, de su muerte, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Varias veces le tuvo que decir, despertaos que hay que orar. Mire, esta mañana, hermano, me llamó mucho la atención a las 4:25 de la mañana, de la madrugada. Recibo un mensaje, yo me asusté. Yo dije, algo pasó. 4:25 de la mañana, hermano. Y esa soy yo no sé usted, pero yo dejo mi teléfono activo. Porque yo tengo madre y tengo padre, y si les pasa algo, yo quiero saber qué les ha pasado. Y aparte de eso, miren, estos días lo dejé en silencio y no me había enterado. Y tuve 3 días el teléfono en silencio y yo decía, ¿por qué el teléfono no suena? Y yo me había olvidado, hermano, que el teléfono se le apaga, se pone en silencio. Fíjese cómo estoy yo. Y no lo había puesto en silencio y no lo sabía. Yo me gusta dejar mi teléfono siempre que yo lo pueda escuchar. Porque yo tengo papá, tengo mamá, tengo hermanos y tengo una iglesia. Cualquier cosa que pase me gusta salir si puedo. Entonces, 4:20 de la mañana, ¡pum!, el teléfono. Yo me desperté, pero hermano, lo escuché ahí al cantito. Sonó, ¡pum!, y además al primer toque. ¿Cómo estaría yo de despierta? Estaba despierta, no estaba muy dormida. Cogí el teléfono rápido, lo miré y me asusté porque era mi familia. Y cuando lo miro el teléfono, claro, lo que ella me iba a decir no tenía importancia. Y ella lo primero que me pregunta es, mire qué pregunta, ¿estás despierta? ¿Qué hace usted a las 4:20 de la mañana? Roncar, hermano, como Pedro Picapiedra. 4:20 de la mañana usted ronca, seguro que ronca. Si Jehová no lo ha despertado, usted está roncando. Pero mire, fue muy curioso. ¿Sabe para qué me despertó? Para decirme que no podía venir el lunes, que vendría esta tarde. ¿No me lo podía haber dicho a las 11 de la mañana? Sí, pero es que Jehová quería otra cosa. Yo me acosté a las 2, hermano, casi. 1:30, 2. Mi marido como nunca, se quedó tieso como un león. Mi marido le cuesta dormir, pero tiesito estaba, hasta roncaba.
Roncaba de lado, roncaba boca arriba, roncaba todo el rato. Yo dije, madre mía, qué dormido está el pastor. Ni se enteró, hermano. De hecho, él apagó todas las luces, yo me puse con la tablet a seguir estudiando y él, hermano, dormidito. Otra vez me dice, duérmete ya, acuéstate, apaga la tablet. Pero nada, estaba tiesito. Que es difícil que el pastor esté tiesito. Pero, hermano, estaba dormido. ¿Qué quería Dios? Tratar conmigo, hermano. Amén, tratar conmigo. Así que nos damos cuenta, gloria al nombre del Señor, que debemos, hermano, amén, dejar que el Señor venga y trate con nosotros en el momento que Él sabe que puede tratar. ¿A través de qué? A través de esa oración. Mira, hermano, ¿qué hizo Cristo ante aquella petición del discípulo? Simplemente, hermano, formuló, ¿verdad?, la importancia de orar y de poder, ¿verdad?, enseñarles de la manera que hemos visto. Ahora, a continuación, vamos a ver ilustraciones a fin de prepararnos para nuestra carrera de oración personal y colectiva. La primera preparación es en el templo, hermano. ¿Usted sabe la poca reverencia que tenemos cuando entramos a la casa de Dios? Un solo amén. Nos falta reverencia, hermano. Yo siempre he dicho que si los diáconos que tienen que ejercer el tener que moverse por el templo, el tener que hablar entre ellos por cosas que suceden porque tienen que ordenar, no van a estar callados, no podrían entenderse, hermano, tienen que hablar en silencio, bajito. La única un poquito, usted sabe, escandalosa, ya saben quién es, Josefa Novas. ¡Aleluya! Y llegó por el templo, ¡Dios les bendiga! Pero se lo permito porque es la bendición de Dios la que nos da. Amén. Después de eso se porta bien. Se porta muy requete bien. Amén. Pero entra, ¡gloria a Dios, santo! Bueno, se está gozando porque llegó a la casa de Dios. Amén. Pero, hermano, el resto que llegamos, nuestra actitud tiene que ser llegar a orar, llegar a entrar en comunión con Dios, llegar a arrodillarnos, llegar a no hablar con el marido, con el hijo, con el padre, con el primo, con el tío, es arrodillarnos a orar, a entrar en comunión con Dios, a olvidarnos de todo lo que tenemos por delante. Mire, yo si disfruté mis años, hermano, que yo no pastoreaba, es porque yo saboreaba mi tiempo de presencia cuando llegaba al templo, en el altar. Yo siempre me quedo atrás. Tú dirás siempre, ¿por qué la pastora no pasa adelante? Porque siempre me están diciendo, pastora, pastora, pastora. Si yo estoy en el altar, hermano, voy a interrumpir y se va a ver feo. ¿Dónde me quedo? En la parte de atrás, donde guardo mayor orden y donde se ve menos el desorden, porque sería un desorden. Entonces, ¿qué yo hago? Me quedo atrás, oro atrás y atiendo atrás. Amén. Pero, hermano, cuando uno llega a la casa de Dios, este es su lugar, o su silla o el altar. Amén. O su silla o el altar, no hay otro lugar. Y hasta en eso la iglesia pentecostal está fallándole al Señor. Hemos roto, hermano, las reglas y las normas porque nos gusta mucho hablar ¿con quién? Con todo el mundo. Y eso lo entiendo en una iglesia donde lo que se va, hermano, es hablar de la novela, hablar del teatro, hablar de que se bebió la cerveza, hablar de que se fue con el otro, hablar de que si salió con una chica, que salió con... Eso lo hace la gente. Pero una iglesia cristiana que tiene reglas y conoce la palabra, lo que uno llega es a orar. Amén. Así que el primer lugar donde tenemos que tener comunión y llegar, hermano, ante la presencia del Señor y cumplir con los requisitos es en el templo. Mire, hay un pasaje muy importante referente al templo y a la oración. Y cosa que no se hacía, hermano, cuando el Señor llegó, Él comenzó a ordenar. De forma, hermano, podemos decir muy airada. Porque el Señor hasta tiró y tumbó lo que había allí. Y hablamos dentro del templo, no fuera del templo. Amén, estaba dentro del templo. Es como si aquí, hermano, tuviéramos comedera, bebedera, ¿verdad que sí? La hermana Marta vendiera, ¿qué le digo yo? ¿Qué le puedo decir que vendiera? Faldas. Hermana Elior, quiero una falda. Imagínese. Hermano, yo fui a una iglesia en Puerto Rico y el pastor, bueno, yo no, el pastor fue. ¿Sabe lo que se sorteaban? Ollas. En el medio del culto. Hermano, y hoy le toca el número 15 a la hermana. La olla le tocó. Ese era el culto. Después de que un culto, hermano, sorteando ollas. Cuando en un culto de lo que venimos a hablar es la palabra y a mencionar el nombre de Cristo. No tiene sentido, iglesia. Amén, no tiene sentido. Se pierde la comunión, se pierde todo. Bendito el nombre del Señor. Vamos a la escritura. Vamos a Mateo, capítulo 21, versos 12 y 13. Vamos a ver lo que dice Cristo. Referente, hermano, a esa preparación para que el templo sea el lugar acepto, indicado, correcto. Y seamos juiciosos porque estamos en su casa, el lugar de oración. Mateo capítulo 21, versos 12 y verso 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban. ¿Dónde? Especifica, en el templo, estaban dentro del templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían
palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración, ¿qué será? Llamada. Mas vosotros lo habéis hecho, dígalo usted. Hermano, era una mercadería. Yo compro, yo vendo, yo te doy, yo te traigo. Por eso, hermano, mire, yo siempre les he dicho a la iglesia y se lo he enseñado. Si usted tiene algo para vender, véndalo afuera. Usted puede venderle a un hermano algo si usted quiere vendérselo, pero no en la iglesia. Usted afuera se lo vende. Y le dice, mira, hermano, tengo esto, me tocó esto, tengo esto, afuera. Siempre afuera, hermano. Gloria al nombre del Señor. Porque la casa de Dios no es mercadería, no es un mercado para comprar y vender. Es un lugar de adoración, un lugar propicio. ¿Qué hizo Jesús? Limpió su casa, hermano. Jesús limpió su casa, gloria al nombre del Señor. De hecho, habían contaminado la casa de Dios con mercado y habían abandonado, hermano, lo que era la gloria de Dios y la presencia de Dios y el poder orar. Usted se piensa que si aquí entráramos a la iglesia y lo primero que hiciéramos fuéramos comprar y vender, ¿nos pondríamos a orar? No, porque el hombre, hermano, cuando hay dinero por delante se olvida de todo. Cuando hay negocio y el negocio nos gusta, lo primero que pensamos es en el euro. Iba a decir la peseta. La peseta era hace muchos años. El euro. Lo bueno del euro. Uy, imagínate, si me saco 40 con esto. Si me saco 30 con esto. Si me saco 50 con esto. Creo que fue la hermana Zoila que me preguntó, pastora, no hay comida todavía, hermano. Porque es que uno tiene que ser juicioso. Y yo siempre he entendido que la iglesia de Dios, yo he hecho siempre actividades, hermano, lo digo para la gloria de Dios, así me enseñó mi pastor. De hecho, la primera iglesia que pastoreamos, digo la primera que son muchos de ustedes, algunos de ustedes. En Pablo Neruda, yo hacía actividades en la calle para poder sufragar los gastos, hermano, porque éramos poquitos y costaba mucho pagar el local. Pero ¿sabe algo? Siempre con respeto, porque nunca entramos la comida al templo, hermano, nunca. En verano, en invierno, en primavera y en otoño, 4 estaciones afuera en la calle. Llovía, nevara, tronara, venteara en la calle. Ahí estábamos, hermano, en la calle. Y así ayudamos a que la obra de Dios marchara, pero nunca entré un solo bocado de pan a la iglesia. Amén, para mercadear, para empezar a vender, no, jamás, hermano. Porque yo sabía en qué se había constituido la casa de Dios. Era un lugar de oración, un lugar de buscar la presencia del Señor. Abandonaríamos, hermano, el resultado si solamente habláramos de qué, de mi negocio, de mi compra y de mi venta. Mira, hermano, si en el día de hoy Jesús viniera a hacer lo mismo, ¿cómo quedarían los templos si Jesús actuara de la misma manera que actuó cuando llegó al templo? ¿Cómo quedarían los templos en los cuales todo se ha convertido en la fuente de comercio y de ganancias para los que administran los bienes de Dios? ¿Usted no ha escuchado a una señora que dice que los billetes hablan? Los billetes hablan. Hermano, y cuando van a echar la ofrenda le dice, no me saques el de 5, sácame el de 20 y el de 50. Eso está por internet. Eso sale en internet. Hermano, eso es un negocio. ¿Cómo yo, que soy el siervo de Dios, voy a permitir que la persona que viene al altar a echar su ofrenda, yo le diga qué es lo que tiene que echar? O que si echa poco, que está mal. No, hermano, cada uno, dice la Biblia, que dé como propuso en su corazón. Dice con gozo y con alegría, no con tristeza, pero como propuso en su corazón. Si es como propuso en su corazón, yo no puedo cambiar la actitud que usted tiene para dar, porque es usted con Dios, no conmigo. Mire, hermano, aún los diezmos y la ofrenda, si en esta cuarentena yo he visto la mano de Dios, porque yo no esperaba que usted diezmara ni ofrendara, no. Yo esperaba que el Dios que me llamó me sustentara. ¿Le mencioné a usted ofrenda o diezmo en algún momento? ¿Le llamé para pedirle? ¿Le dije que no podía pagar? No, porque esa no es mi obligación. Mi obligación es cumplir con Dios. Mi deber es estar a bien con Dios. Ahora, si usted me pregunta, yo le contesto. Pero si usted no me pregunta, yo no le voy a estar diciendo, ay, que yo no puedo pagar, ay, que yo no tengo para acá. No, hermano, porque hay un Dios que nos ha enseñado que la casa de Dios no es comercio. La casa de Dios no es dinero. Esta casa se ha constituido para que Dios derrame su espíritu, para que las almas sean salvas, para que el poder de Dios se mueva, para que Dios trate con nosotros, para que haya libertad en Dios, para que Dios ministre a los corazones, para que la palabra de Dios se haga viva y eficaz. Y le agradezco a Dios su misericordia, porque no soy ni mejor ni peor que usted. Simplemente soy lo que soy. Pero ¿sabe algo, hermano? La gracia de Dios y la misericordia de Dios sí ha sido sobre nosotros. Yo le decía a mis hijos, aprendamos a estar contentos con lo que hay. Yo me engordé en la cuarentena, era lo que tenía para comer, tenía que comer lo que hubiera, hermano. Porque si yo no tenía un pescadito, me tenía que comer un arrocito. Y me lo comía a disgusto, pero me lo comía, hermano, porque no había otra cosa. Y si había que repetir al día siguiente, se repetía. Y si había que comer 3 días seguidos, lo mismo se comía. Se lo he dicho a mis hijos, antojitos no. Porque nosotros no somos obreros de que
que tenemos aquí para, no, lo que Dios nos da. Ahora, si a Jehová le place, hermano, bendecirme y me trae filete de ternera, yo me lo como. Amén. Y si me trae unos langostinos también. Y si me quiere dar un pescadito, una dorada, yo me la como contenta. Ahora, hermano, tiene que ser Jehová si Dios me provee para comprarla. Pero si no hay, yo voy a estar, hermano, lamentándome, diciendo y esto y lo otro. Yo venía esta mañana y anoche, porque la mujer diligente, hermano, maneja bien su hogar. Amén. Y yo dejé, hermano, la pasta hervida para mi hija, porque si yo dejaba la pasta hervida, yo me tenía que levantar muy temprano, pero solo tenía que hacer la carne y era más fácil. Yo vivo en Reca, 56 kilómetros. Yo dije, déjame dejar la pasta hervida. Hice un flan, hermano, y tenía tanto empeño en hacer el flan que no le eché agua al caramelo. El caramelo llevaba agua, azúcar y limón, para que no se agrie, para que no se ponga amargo. Y ¿sabe una cosa? No le eché el agua. Y ese caramelo, hermano, yo digo, ¿qué caramelo más raro este? ¿Qué caramelo más raro este? Estaba tan preocupada entre los espaguetis, entre la iglesia, entre los números de los hermanos que venían, entre contestar a un hermano, 12 de la noche, yo en esas. 12 de la noche, yo en esas. Que no le eché el caramelo al agua. Cuando yo veo que no espese, que claro, este caramelo que no se hace. Duró para hacerse. Pero hermano, cuando voy, le metí el dedo, mira, aquí quedó la señal. Le metí el dedo, aquí quedó la señal. Me quemé. Era claro, pero es que yo vi el caramelo tan raro que dije, yo tengo que meterle el dedo para probar. Una locura, hermano. Pero como eran las 12 de la noche, a las 12 de la noche usted hace cualquier barbaridad. Seguro que sí, hermano, como yo. Hasta meter el dedo al caramelo caliente. Le metí el dedo y me quemé. Pero hermano, cuando yo lo volqué ¿verdad? La sustancia para hacer el flan, yo dije, uy, esto está medio raro. Cuando saco el flan, hermano, olía puro limón. Un flan al limón. Flan al limón. Así que si usted no sabe hacer el flan al limón, hábleme a mí que le voy a decir cómo hacerlo. Todo por querer que hacer las cosas de buena manera, hermano, por estar a tiempo, por hacer las cosas bien, por buscar que las cosas sean de manera correcta. Por eso, mire, hermano, a veces nosotros perdemos el oriente de cómo Dios quiere que nosotros que hagamos las cosas. Mire, yo me gozo porque usted sabe lo que me costaba salir de mi casa para yo llegar a la iglesia temprano con mis hijos. En esta cuarentena, hermano, estoy saliendo hasta las 9:45. Yo salía, cuando no era cuarentena, yo salía a las 10 y pico, porque mis hijos, usted sabe, que no quiero, que no me levanto. Paula se ha levantado hoy a las 8. Levanta a Paula a las 8 un día que no hubiera cuarentena. Peleaba, tengo sueño, no me quiero levantar, no me da la gana, no quiero. Tengo sueño porque me vas a llevar tan temprano, tan temprano. Todo era tan temprano, el temprano. Pero mire, hermano, ahora le dije ayer, te quedas porque no podemos ir todos juntos. Y entonces o te vienes conmigo o se viene una de las chicas. Porque tengo hijas, hermano, mayores. Entonces le dije, o me llevo a Topacio, o me llevo a Salomé, o me llevo a María. A ver qué tú vas a hacer. Cuando escucho, no, me voy contigo. 8:30, 8 de la mañana arriba. Que a las 8:30 dijo papá que salíamos. Si te quieres levantar 8 o un poquito antes. Que me voy a duchar. Te levantas antes. Hermano, no hubo ningún problema. Se levantó, se duchó, se arregló y se vino con nosotros. Toda la semana, yo no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no vas a ir a la iglesia? Pues tengo que usar mascarilla. ¿Tú has visto algún padre que ha llevado a su hijo a la iglesia? Yo sí he visto. Raisa llevó a Ángel. Mari llevó a Salomé. Y alguno más llevó a su hijo. Pues yo no, porque yo no he visto a ninguno. Pues tú vas conmigo. Porque tú no te vas a quedar sola en casa todo el día. Y tú eres mi hija y me tienes que acompañar. Y te tienes que venir a la iglesia. Pero es que ningún niño. No importa. Tú me acompañas, tú llevas tu mascarilla, tú no te acerques a la gente, tú te quedas sentadita y cuando yo te diga aléjate, te alejas y ya está, no pasa nada. Yo te llevo tu comida, cumplo contigo y tú estás contenta. Esta mañana no quería comer espaguetis, ahora me dijo que los espaguetis no le gustan. Y yo le dije, Paula, que has comido espagueti toda la vida, mi amor. ¿No es que no me gustan los espaguetis? Te vas a comer los espaguetis, que es lo que hay. Claro, hermano, porque imagínese, con antojitos y todo, no puede ser. ¿Puede ser? No puede ser, no puede ser. Voy a terminar. Casa de oración, ¿verdad? Constituida por Dios para que sea la casa de pureza, la casa, hermano, de santidad, la casa de adoración, donde hay perfecta alabanza, donde podemos buscar la presencia del Señor, donde Dios va a ministrar a nuestras vidas, gloria al nombre de Jesús. Por eso, hermano, en el capítulo 21, verso 13, leímos que la casa de Dios será llamada casa de oración. Pero ¿cómo le dijo el Señor que ellos la habían hecho? Cueva de ladrones.
Mire, hermano, Dios purifica su casa, Dios constituye su casa de oración, pero también vemos que su casa es casa de alabanza. Si leemos el verso 15 y 16 de ese mismo pasaje, dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron, encima se enfadaron, hermano, y le dijeron, ¿oyes lo que esto dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Así que, hermano, Dios nos ilustra muy claramente que el concepto de la casa de Dios, o sea, el lugar donde nos congregamos, debe de ser casa de pureza, casa de oración, casa de poder, casa de oración y casa perfecta de alabanza. La pregunta es, hermano, ¿en qué hemos convertido la casa de Dios en el día de hoy? Dios nunca ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo y demanda las mismas cosas a la iglesia. Decíamos, hermanos, si podemos escuchar la voz de Dios. Hay gente que viene a la iglesia, hermano, no puede escuchar la voz de Dios. No le pone detalle a la palabra. Le molesta que el pastor predique o se enfada por todo. ¿Usted se piensa que de esa manera usted podrá gozarse en un culto y recibir la palabra de Dios? Jamás, hermano, porque no existe la actitud. Y mire, hermano, aquellos vendían y mercadeaban, pero hay gente en la iglesia que viene también con malos pensamientos, con malas actitudes, con malas motivaciones. Mira, una mala motivación no te dejará gozarte nunca un culto, hermano. Jamás. Porque vas como premeditadamente a ver, a observar, y no dejas que Dios ministre a tu vida. Mire, hermano, yo llego a una iglesia pentecostal en Puerto Rico donde había muchas cosas que jamás había visto, porque yo crecí en una iglesia donde éramos 7 hermanos, y mis hermanos eran mi madre, mi padre, mi hermano, yo y mi otro hermano. Pero yo llego a Puerto Rico y la iglesia eran 400, 500. ¿Usted sabe la diferencia de entrar a una iglesia de 7 a entrar a una iglesia de 500? Hermano, era total. Había una juventud de 80 jóvenes. Yo nunca había tratado con jóvenes. Jamás. Y cuando yo vi aquello, yo estaba como que perdida. Yo, hermano, yo no hablaba. Yo solo miraba. Y miraba y miraba. Yo era calladita. Ahora soy muy habladora. El Señor ha hecho una obra en mí, sí. Menos mal, ¿verdad, Raiza? Porque si no, entre el pastor y yo callado, aquí no hay a quien coma manjar. El pastor y yo sin hablar, aquí no hacemos nada. ¿Verdad que sí? Por eso uno calladito y una más habladora. O sea, para que se gocen esta mañana. Mira, hermano, y yo calladita, yo todo lo miraba, todo lo observaba, pero recuerdo que cuando la pastora me vio, hermano, cuando yo llegó de Puerto Rico, yo ya estaba aquí en España y ya estábamos pastoreando la primera hora, me dijo, pero hija, ¿qué te ha pasado? ¿Qué cambio has dado? Porque, hermano, fue una transformación total. Amén, de esa niña tímida, que no hablaba, que todo le intimidaba, todo le daba miedo, todo le producía, hermano, temor. Yo no lo manifestaba, pero usted sabe, parecía que siempre estaba asustada. Hermano, yo no comía ni delante de la gente. Yo me iba a comer con los perros. El pastor tenía 2 perros, me acuerdo, Penny y Muñeca, como hoy, hermano. Nunca se me olvidará, Penny y Muñeca. Dios las bendiga. Y eran mis compañeras de comida, hermano. Yo salía a la escalera, me sentaba, pum, 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 pum. Y me decía el pastor, ¡pero Laura! Me gritaba. El pastor Muñoz, Dios lo bendiga, bendito. ¡Laura! Pero todo enfadado. ¿Qué haces en la escalera? Mire, hermano, un día se nos cayó la comida y las perras se comieron la comida. Porque tropezó y la comida se la comieron las perras. Así que comieron ese día bien bueno. Porque yo comía con ella, hermano, me salía a la escalera a comer, me daba vergüenza. Me intimidaba todo me daba miedo. Pero Dios me hizo, hermano, cuando Dios me llamó al ministerio, ¿sabe cómo me hizo? Fuerte. Amén. Me hizo que persona que pudiera enfrentar las cosas, que el temor se fuera, que los miedos se fueran, que pudiera enfrentar cosas, hermano, para que yo pudiera, ¿qué? Echar hacia adelante. Así que, hermano, Dios, gloria al nombre del Señor, ha manifestado su espíritu en nosotros y nos ha llevado a su casa para que encontremos que en ella Dios nos va a hablar, Dios nos va a ministrar. Y si ese es el lugar donde Dios tiene para ministrar nuestras vidas, yo le aseguro a usted, hermano, que si nosotros hacemos de la casa de Dios una casa de oración, una casa de adoración, una casa de alabanza, Dios se manifestará en nosotros y el Espíritu de Dios podrá trabajar en nuestras vidas. Por último, vamos a buscar en 1 Corintios 3. Este es el último pasaje que vamos a mirar. ¿Qué se espera de nosotros individualmente como iglesia? Cada uno particularmente ante el Señor. Se espera que seamos lo que nos dice el apóstol Pablo en este pasaje. Hay una pregunta del apóstol Pablo, capítulo 3, verso 16 y 17 de 1 Corintios. ¿No sabéis, dice el apóstol, que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en dónde? En vosotros.
si alguno destruyere, qué terrible, hermano, el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué es? Dígalo de nuevo, ¿cómo es? El templo de Dios es santo. ¿Por qué tenemos que ser santos? Pero somos templo de Dios y Dios es santo. Y el templo de Dios es santo. Hermano, Dios dice que destruirá. Pero hay mucha gente que sabe que Dios hace, la corta. Hermano, porque no han entendido que son templo y morada de Dios. Amén. Ahora hablábamos del templo que son las 4 paredes, pero individualmente nosotros como iglesia tenemos que, como templo de Dios, tenemos que ¿qué? La administración de Dios a nuestras vidas. Él hace morada en nosotros. Y si Dios hace, su Espíritu ha hecho morada individual en cada uno de nosotros, tenemos que ¿qué? Saber cómo vivimos para con Dios. Cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo adoramos, cómo buscamos la presencia del Señor. Mire, hermano, es indispensable en el templo de Dios que está en nosotros, antes de que esté presente el templo físico donde nos congregamos, conforme a lo que hemos leído en este último pasaje de Corintios. Es decir, el templo de Dios es este, pero nosotros principalmente, donde quiera que vamos, Dios está en nosotros, porque Él ha hecho morada. En el trabajo usted es templo, en la calle usted es templo, en el autobús usted es templo, con los impíos usted es templo. A Pedro se le olvidó, hermano, y cuando se juntó con los que estaban en la hoguera, y el Señor, gloria al nombre de Jesús, estaba a punto, ¿verdad?, de ser crucificado. ¿Qué le dijo a ellos? Yo no lo conozco. No, tú hablas como ellos. Yo, no. Porque, hermano, el que es templo de Dios se identifica como templo porque se ha santificado, ha cambiado. Y la gente que lo ve le dice, tú eres diferente porque Dios mora en ti. ¿No le ha dicho a usted la gente, Dios mora en ti, Dios está en ti? El Espíritu de Dios está sobre tu vida, sí, hermano, porque ven la diferencia. Amén. Así que, iglesia, la conclusión en esta mañana, entre que meditamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta que es imposible conocer su contenido sin que nos sintamos impulsados a orar. Siempre que leamos la palabra, hermano, habrá una necesidad de buscar la presencia de Dios en oración. La oración nos prepara para conocer la revelación de Dios manifiesta en la ley. A través de la ley de Dios podemos conocer, hermano, cuál es nuestra conducta. Y esa lectura, hermano, nos va a hacer asimilar y comprender, amén, esta revelación que nos lleva, gloria al nombre de Jesús, siempre ¿a dónde? A hablar con Dios, a la oración. Oramos con base en su palabra y por su palabra somos llevados a la oración. Y esta en su oportunidad que nuestro Dios nos brinda para aprender más sobre la forma de orar. Nuestra próxima clase será la panorámica de su ministerio. Lo veremos el próximo domingo, un viernes y domingo, porque es muy largo. Amén. Y les dejo como fondo bíblico para que usted lo apunte y lo lea. Les dejo una tarea, ojalá que lo haga. Le voy a preguntar el domingo. Lucas capítulo 3, verso 21 al 23, pero lee el contexto bíblico. Lucas capítulo 3, verso 21 y 23. Si no lo apunta, no se va a acordar. Y si lo apunta, tiene que buscarlo y leerlo. Y el resultado es que si lo buscó y lo leyó, yo le voy a preguntar y usted me va a contestar. ¿Verdad que sí? Lucas capítulo 3, verso 21 al 23. Amén, ¿lo tienen? Lucas 3, del 21 al 23. Apúntelo, quiero a todo el mundo apuntándolo. A todo el mundito. Lucas 3, del 21 al 23. La apunta, hasta el pastor lo apunta. Santo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te adoramos, puestos en pie. Te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es la verdad. Agradecidos de tu infinita misericordia y del don inefable, Dios, que está sobre nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por la unción de Él. Gracias por la administración de tu palabra. Oh Jesús, ayúdanos a entender que a través de la oración tú nos enseñas muchas cosas en nuestras vidas. Tu palabra, tu espíritu, la guianza, tu voluntad son medios con los cuales, las circunstancias son medios con los cuales tú tratarás con tu iglesia. Yo te pido en esta mañana que esta palabra obre en cada corazón, no torne tras vacía, sino que conforme tú la has enviado, pueda hacer esa obra perfecta en nuestros corazones para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y el pastor Gabriel con nosotros.